Este video llega a ustedes gracias a Cultura Cómic RD. Al entrar al mundo de los cómics, te das cuenta que hay palabras que se usan que no entiendes y a veces se dicen tan rápido que se te olvida preguntar qué significa. Cuando eres parte de la cultura cómic, como en casi todas, debes ser capaz de comunicarte con los aldeanos. Y esta es nuestra misión: hacer que los cómics sean más conocidos y apreciados en la sociedad dominicana en general. No ser pretenciosos y tratar el cómic como algo más de lo que son, pues hay personas que creen que leer cómics, así como leer novelas y escuchar heavy metal, les da una especie de posición social. Pero me estoy saliendo del tema. Entre el slang que se usa en los cómics, vamos a empezar de lo más básico hasta lo más nerd del pozo fanboy. Empecemos con la palabra viñeta o panel. Estos son los marcos que separan la secuencia de los eventos sucedidos en un cómic. De ahí podemos llegar al término arte secuencial. Los paneles pueden ser de cualquier tamaño y siempre se leerán primero de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. A menos que estés leyendo libros japoneses o coreanos que se leen de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Por cierto, la palabra viñeta también se usa para referirse a una serie de pocos paneles que por lo general son comedia, como los que aparecen en los periódicos o revistas no especializadas en cómic. Más allá del panel, existe el término splash page o palabra de bienvenida. Lo siento, busqué esto en el traductor de Google, así que me quedaré con la traducción en inglés. Una splash page, por lo general, es una ilustración que cubre 2 páginas enteras. Esta cuenta con pocas burbujas de diálogo, de lo que hablaré más tarde, y a veces tiene un panel o 2 en una esquina. Estas páginas son para atraer al lector a la historia y hacerla sentir más grande y más importante. Es para mostrar un momento en que la historia esté llegando a su clímax. Quizás has escuchado del término splash page en las reseñas de la película Capitán América Guerra Civil, cuando están hablando de la escena del combate en el aeropuerto. Asimismo funciona. En esta escena la película se siente aún más grande de lo que ya era. Sería bueno que, reconociendo esto, te pongas a ver películas basadas en cómics y trates de identificar cuál es la splash page. Y para los que ya conocen, ¿cuál es su splash page favorita, ya sea en una película o sea en un cómic? ¿Y en qué película y en qué cómic se encuentra? Dentro de los paneles están las burbujas de diálogo. Estas son importantes pues muestran sin descripción literal cómo es que se está expresando un personaje. Cuando habla, cuando grita, cuando piensa. Hay muchas burbujas especiales en cómics que valen la pena destacar, como la voz robótica de Iron Man y Máquina de Guerra, que indica que su voz sale de forma como radial, la burbuja amarilla de Deadpool, que muestra su capacidad de romper la cuarta pared, que para los que no lo saben, romper la cuarta pared es una expresión que indica cuando un personaje, dentro de un arte interpretativa o escrita, se comunica con la audiencia directamente. Y claro, la burbuja de diálogo negra de la sombra, que expresa su voz tétrica y profunda, que arrastra de por sí un eco malévolo, diseñado para sembrar miedo en el corazón de sus enemigos. Es por eso que el cómic y la literatura son artes separadas. Mientras que en una novela lees, ustedes son la mejor familia, dice Peter, que cualquier tipo puede tener, y luego pensó, ellos son los únicos que siempre han sido gentiles conmigo. Me aseguraré que ellos siempre estén felices, pero el resto del mundo puede guindarse en lo que a mí respecta. En un cómic solo lees los diálogos y sabes qué están diciendo el hombre araña y qué está pensando con solo ver el panel y ver el tipo de burbuja. También dentro de estos paneles se encuentran encabezados. Estos son básicamente narración. Es un cuadrado que se ve en una esquina o flotando en el panel en sí. Esto lo hace un narrador etéreo a lo Dragon Ball o lo hace un personaje en caso de que la historia que estés leyendo se encuentre desde la perspectiva de un personaje. Cuando esto pasa, rara vez encontrarás una burbuja de diálogo que exprese pensamiento, pues ya el encabezado hace ese trabajo. Ahora vamos a lo más profundo, empezando por la palabra universo. Cuando en el mundo de los cómics
no solo nos referimos al contenido de materia y energía que compone el espacio sideral, pues tenemos entrañado la teoría del multiverso como algo que vemos con nuestros propios ojos. Esos multiversos se pueden dividir entre compañías, pero dentro de esas mismas hay multiversos. En DC Comics es donde, en mi opinión, se ha mejor explicado la teoría del multiverso, en que hay muchos universos que ocupan el mismo plano, pero vibran a diferentes frecuencias. Dentro de esos universos, las decisiones de los personajes, su identidad, pasado, presente y futuro, varían ligeramente de sus contrapartes en otros universos. Pero cuando hablamos de universos a nivel de empresa, la única explicación es que nosotros somos el universo central y las historias presentadas en las diferentes casas son los universos. Está el universo Dynamite, donde se encuentran los héroes noir, el universo Valiant, que en mi opinión es el mejor elaborado y con menos hoyos argumentales, y están los clásicos universos de Marvel y DC subdivididos en sus respectivas realidades. Últimamente, gracias al universo cinematográfico de Marvel, la palabra universo, con la connotación de un fan de cómics, se ha aceptado más en el mainstream y se ha llevado más lejos todavía. Ahora hay universos que, aunque no se expanden en tantas historias, le siguen llamando así: el universo de Star Wars, el universo de Alien, el universo de Hanna-Barbera, el universo de Hasbro, etcétera, etcétera. Retcon, apócope de las palabras retrocontinuidad, es el término que se usa para cambiar el status quo de un universo o incluir a un personaje en este. Cuando sucede un retcon, los cambios pueden ser tan drásticos que todo puede volver al día 1 de cada uno de los personajes para así abrirle paso a nuevos escritores, contar nuevas historias o para adaptar dichas historias a los tiempos actuales. Por hacer esto es que tenemos a personajes muy viejos como Batman o los Cuatro Fantásticos usando tecnología de ahora como los teléfonos inteligentes o inodoros. Ejemplo de retcons masivos serían reboots como los All New All Different de Marvel o los nuevos 52 de DC. Estos se preceden por eventos como las guerras secretas y las crisis, que son eventos a nivel cataclísmico, universal, que la realidad misma no tiene más remedio que reiniciarse. La otra forma del retcon es cuando se incluye a un personaje para decir que siempre estuvo ahí. Ejemplo de esto es Jessica Jones, que muestra en su historia de origen que siempre estuvo presente en el universo Marvel, que hasta estuvo en la misma escuela que Peter Parker, pero es ahora que le estamos conociendo. O el Adam, la leyenda de Blue Marvel, que deja claro que el Blue Marvel es el primer superhéroe negro de los Estados Unidos. Uno de los retcons que de esta naturaleza más viejo es cuando Sir Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes en la aventura del problema final, pero le hizo un retcon alterando el final y diciendo que sobrevivió. Otros retcons son para adaptar a personajes y borrar cosas que hacía antes para darle una regla de nunca hacerlo, como eso de que a Batman no le gustan usar pistolas y no quiere matar a nadie. En el pasado el tipo era un sanguinario, por eso nunca escucho a la gente que dice que ha matado antes, pues esos días embarazosos le hicieron un retcon durísimo. De esto hay más que hablar, pero es suficiente para dejarlo claro. La mencioné antes, y la otra palabra de la que quiero hablar es evento. Suena bastante claro cuando lo digo así, pero esta cubre más territorio de lo que crees. Un evento no es solo un acontecimiento de alto calibre en una serie, es un acontecimiento de masivo calibre que afecta al universo entero donde está sucediendo. O sea, que todos los personajes de ese universo son conscientes de lo que está pasando, incluso los que no son centrales a la historia. Y estos, por lo general, terminan en una enorme consecuencia para el universo y a veces el multiverso. ¿Recuerdas las guerras secretas y las crisis de las que hablé anteriormente? Estos son ejemplos de eventos. Otros muy importantes son House of M, Guerra Civil e Invasión Secreta de Marvel, 4001, The Valiant y Harbinger Wars de Valiant Comics, y Crisis en Tierras Infinitas, Batman Tierra de Nadie y la paradoja Flashpoint de DC Comics. Todos estos tienen libros centrales y libros asociados o tie-ins donde se expanden más para conocer mejor el alcance de cada evento. Y por último, la palabra es crossover o cruce.
Aquí es donde todo se interconecta. Cuando hablo de universo, es muchas historias haciendo cruce entre sí, o teniendo la posibilidad de hacerlo. Un cruce directo es cuando esas dos historias se conectan entre sí, poniendo a un protagonista de una serie dentro de la serie de otro, o hacer un mini evento donde hayan dos o más personas conectadas entre sus series, como sucede en Misión Improbable de Valiant, donde las series Archer y Armstrong y Bloodshot chocan y estos forman parte del canon o continuidad de cada una. Así que para el momento de que Misión Improbable se termina y sus series individuales continúan, estos personajes aún están conscientes de la existencia de los demás. Y así todo se consolida como un universo. Que por cierto, me encanta cuando hacen portadas compartidas. Y claro, hay historias contenidas de crossover como World's Finest, Means and Ends y un largo etcétera. Gente, me estoy cansando. Y eso es todo por esta noche. Espero que para el final de este video tengas un fuerte entendimiento de los conceptos desarrollados y puedas entender cuando estas palabras son mencionadas. Y dime si faltaron conceptos. Si hay suficiente material, es posible que me disponga a hacer una segunda parte. Y si me equivoqué, le hago un red con esta vaina.